¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Hoy vamos a analizar un poco el momento político, el convulso momento político que estamos viviendo en España, con todo el trajín de pactos que hay, que no hay, y las negociaciones que está encabezando, como saben, el Partido Socialista. Pues vamos a hablar con una miembro del Partido Socialista, es analista político, tertuliana habitual en medios de comunicación, pero que tiene un punto de vista bastante independiente, a pesar de su militancia en el Partido Socialista, en concreto en el Partido Socialista de Madrid. Martu Garrote, bienvenida. Gracias, buenos días. Decía que estamos en pleno lío de los pactos políticos y la gran incógnita es: ¿conseguirá Pedro Sánchez al final, el líder de tu partido, con el que por cierto eres bastante crítica a veces, conseguirá ese pacto a varias bandas, pero con Podemos como protagonista? Yo creo que no. Yo creo que no, lo llevo diciendo desde el principio. Yo creo que hay, en esto, haciendo un juego de palabras, ¿no?, están los que quieren y los que pueden, ¿no? Y los que quieren no pueden y los que pueden no quieren. Yo creo que una gran parte de Podemos no quiere ese pacto. Creen que si hay nuevas elecciones darán ese famoso sorpaso, viven para eso, para ocupar el espacio del PSOE, y no les vale con un gobierno en el que serían agentes secundarios, sino que quieren ser el actor principal, ¿no? Entonces yo creo que no, y además de que incluso aunque todos los de Podemos quisieran, no llegamos. No llegamos y hablan de la operación no coger el AVE de los independentistas, pero eso sería forzar un gobierno pobre, un gobierno en minoría, y un gobierno con un Senado con mayoría absoluta del PP y con unos presupuestos 2016 aprobados, con la Unión Europea pidiéndonos 20.000 millones de recortes. Yo no sé para qué quiero gobernar así. Vamos, que eso que no lo ves posible ni factible. Entonces, no. Podemos está jugando con el PSOE, está jugando con tu partido, está jugando con las expectativas también de Pedro Sánchez. Yo creo que está jugando con los españoles y con sus votantes, fundamentalmente, ¿no? Porque yo creo que si hay una cosa que tiene claro Pedro Sánchez es que Podemos no quiere, y por eso ha abierto la negociación a Ciudadanos, por eso tiene otras opciones. Luego tiene claro que con él no están jugando. Lo que sí que están jugando es con esos 5 millones de españoles que votaron a Podemos creyendo que votaban una fuerza de izquierdas, una fuerza de progreso, para quitar al Partido Popular y hacer otro tipo de políticas. Y se han dado cuenta pues, que su voto no iba para eso, iba para otras cosas, ¿no? Intereses personales, intereses de presión, de partido, otros intereses. De hecho, primeras peticiones de Podemos, queremos 4 grupos, con sus 4 subvenciones y sus 4 tiempos de intervención. Queremos la vicepresidencia, queremos los ministerios, no los ministerios de Asuntos Sociales y de Trabajo. ¿Qué te pareció esa propuesta de Podemos tan, digamos, tan extraña en un partido que dice que va a defender los intereses de la gente que lo está pasando mal, pidiendo el Ministerio de Defensa, los servicios secretos, la televisión pública, o sea, los ministerios que crean poder realmente? En realidad, a mí no me sorprendió, porque yo tengo claro, ¿no? Son una herramienta de poder, además está muy bien engrasada, funcionan muy bien en los medios y han ido creciendo con un mensaje que calaba, porque el diagnóstico de la crisis, ¿no? Los bancos malos, la gente es buena, los gobiernos malos porque rescatan a los bancos y nosotros vamos a ser buenos porque rescataremos a la gente, eso lo compra todo el mundo. Yo también lo hubiera comprado, si creyera que detrás de eso había verdad, ¿no? Y se ha visto que no hay verdad, porque si tú quieres cambiar las cosas... ¿Es un partido mentiroso, Podemos? Es un partido instrumentalista o finalista, ¿no? El fin final es alcanzar el poder y no mejorar la vida de la gente. Si su fin fuera mejorar la vida de la gente, hoy estaría sentado con el PSOE tratando de poner en marcha esas medidas que realmente hacen falta, porque en España hay mucha gente pasándolo muy mal. Y se ha visto, ¿no? Si yo pido el Ministerio de Defensa, pues es que me preocupan 0 los desahucios y -1 la pobreza energética. Si no, pido Ministerio de Asuntos Sociales o pido el Ministerio de Trabajo, los ministerios que tienen que ver con la gente, ¿no? Ministerios que además, de facto, siempre que ha gobernado el PSOE han sido ministerios que han tenido protagonismo y que en otros, y cuando gobierna a la derecha, no tienen protagonismo. Entonces, pues me extraña que un partido que bueno, no se sabe muy bien si es de izquierdas, pero yo creo que ellos venden que son de izquierdas, pues no os quiera los ministerios que más políticas sociales y que más bienestar a la gente pueden traer. Hoy hay un cierto optimismo en torno a un documento que ha presentado Pedro Sánchez, con una serie de puntos de gobierno sobre los que habría que negociar con Podemos, con Ciudadanos, con todo el mundo. Y hay un cierto optimismo con ese documento. Tú que conoces de cerca los intríngulis de tu partido, ¿te parece que ese documento puede ser la base de un pacto de gobierno, aunque a ti te parece que es muy poco probable que se produzca? Pues mira, es un documento que es un, entre comillas, resumen de nuestro programa electoral. Es decir, no hay nada novedoso.
es evidente que cuando tú te sientas a negociar y te vas a sentar a negociar, que es lo que quiere Pedro, ¿no? Tanto con Podemos como con Ciudadanos, lo que haces es de tu documento extraer las partes que más se acercan a lo que quiere Podemos y a lo que quiere Ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, pero no hay nada que no estuviera ya hecho. Y además es que nosotros llevábamos trabajando en eso desde el año 2012, que hubo una conferencia política que participó toda la organización con unos diálogos previos, que estaba entonces de secretario general Rubalcaba, que coordinó el propio Pedro Sánchez esa conferencia política, y de ahí salió un documento marco que es muy parecido al programa que hemos presentado ahora, porque tampoco puede ser de otra manera. Nosotros somos socialistas y nuestros principios y valores pues, no cambian en 2 años, ¿no? Pues han podido cambiar en 137 años de historia porque la sociedad ha cambiado, las circunstancias han cambiado, pero desde luego no en los 2 últimos años, ¿no? Entonces es muy parecido a ese documento. ¿Y qué es lo que pone de manifiesto el entusiasmo de la prensa? Que no se leen los programas electorales. Porque es que no hay nada en ese documento que no estuviera en el programa electoral. Y también de los adversarios políticos, que tampoco se leen en los programas electorales. Pero Podemos está muy entusiasmado con ese documento. Bueno, Dicen que a partir de ahí sí que pueden llegar a un pacto. Bien, Podemos dice, hoy está entusiasmado y ayer quería la vicepresidenta y antes de ayer éramos unos mentirosos y el día anterior éramos casta. De lo que diga Podemos yo lo pongo todo en cuarentena, ¿no? Veremos mañana si no se desdicen con otra nueva actuación estelar en algún sitio, ¿no? Desde luego son malos socios de gobierno porque el primer día, antes de sentarte a negociar con ellos, antes de cruzar palabra, te hacen la jugarreta de salir a presentar su propio gobierno, ¿no? Cuando tú estás hablando con el rey. Esto ya, por lo menos a mí me prevendría contra ellos, ¿no? Y luego a partir de ahí, hasta en los Goya, ¿no? Hasta en el mínimo detalle, es toda una bofetada. Es buscar dejar en evidencia a Pedro Sánchez, ¿no? Que debiera dejar de mirarles y seguir funcionando como él es y con su verdad. Y si tu verdad es auténtica, la gente la compra y llegarás lejos. Y si tu verdad, la gente no la compra, mala suerte, pero no habrás perdido tu verdad. Pero entonces, Martu, me estás diciendo que Pedro Sánchez realmente está demasiado enmascarado, está con miedo a presentarse tal cual es a la sociedad española. No, más que con miedo, es que ahora... ¿Cuál es la verdad de Pedro Sánchez, entonces? Se impone el marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú crees que... Por poner un ejemplo tonto, pero que pone de manifiesto lo que estoy diciendo. Si tú crees que a los Goya hay que ir de smoking, vas de smoking. No pasa nada. Y si crees que Pablo Iglesias va a ir vestido con una camisa y luego te va a llamar casta, da igual, porque tú crees que a los Goya hay que ir de smoking. Está en función de lo que él piensa que van a hacer los otros. ¿Sabes lo que pasa? Que está... Y luego hay veces que se lleva sorpresas como en los Goya, por ejemplo. Le han dado varios pellizcos, ¿no? Y entonces pues, está ya en tensión, ¿no? Porque es lo que yo te digo. Es muy difícil negociar con quien aprovecha cualquier oportunidad para soltarte una colleja y luego poner cara de yo no he sido, ¿no? Y entonces, pues yo entiendo que Pedro está en tensión, ¿no? Y lo único que ocurre es que ha hecho bien en abrir el campo hacia Ciudadanos, porque eso le demuestra a Podemos que no son la única opción y si se descuidan no serán la primera opción. De manera que ya hay que venir a las negociaciones con otro talante. Y yo creo que ese es el cambio, ¿no? No es el documento lo que hace que Podemos de repente se entusiasme, es que han comprendido que ya no son el niño en el bautizo y la novia en la boda, que hay más actores y que pueden quedarse compuestos y sin novia. Entonces han decidido, bueno, vamos a rebajar porque al final yo creo que todo esto es un paripé de todos los partidos que tienen el convencimiento de que acabaremos en nuevas elecciones, pero nadie quiere responsabilizarse de que haya nuevas elecciones, porque está claro que el electorado va a penalizar a aquel que crea que está buscando su interés y no el interés del país. Y yo creo que en eso tanto el PP como Podemos llevan desde el primer día buscando nuevas elecciones. Cada uno porque cree que le morderá al otro, ¿no? Pues PP porque cree que hay dos grandes interesados en que haya elecciones. El Partido Popular porque así piensa que puede conseguir un margen un poquito mayor. Que recuperará voto de Ciudadanos y de la abstención. Y el Podemos porque piensa que pueden sobrepasar al PSOE. Sí. Y luego ahí está el PSOE, o sobre todo Pedro Sánchez, que no quiere de ninguna manera que haya elecciones, y está Ciudadanos, que tampoco quiere. Tampoco. Lo que pasa es que ellos dos solos no pueden. Si ellos dos solos llegaran, esto ya teníamos gobierno. Ya teníamos gobierno y estábamos trabajando. Lo que pasa es que ellos dos solos no llegan. El PP, como está empeñado en que ellos ganaron las elecciones, que yo discuto mucho esto. ¿Has tenido más votos? Sí. ¿Te mandan un diploma a casa? ¿Eres el partido más votado? No, esto es una monarquía parlamentaria. Tú tienes que ir al Parlamento y en realidad gobierna, es decir, gana, porque tú te presentas a unas elecciones para gobernar, no para tener más votos, para gobernar. Pues ganará el que haya gobernado, el que consiga gobernar, y parece ser que el PP no va a ser, ¿no? Con lo cual, bajaros del escalón de hemos conseguido más votos que nadie, porque
ahí ya no vais a conseguir nada, ¿no? Ahora habrá que bajar al escalón de si queréis participar de algún gobierno o si queréis que haya nuevas elecciones. Esto es lo único, es que no, solo hay plan A y plan B, no hay más planes, porque que el plan del PP es dejarme gobernar a mí que he ganado, este no va a ser. Ya lo han dicho todos, no solo el PSOE, lo han dicho los demás partidos también. Este no va a ser. Pues entonces vamos a buscar uno que podamos ponernos de acuerdo, cuanto más gente mejor, ¿no? Como el PP no parece interesado en eso, yo creo que es que han echado sus cuentas y creen que les sale rentable unas nuevas elecciones. Pero decía María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, este fin de semana, que habían llamado a Sánchez hasta 17 veces y que 17 veces había dicho Sánchez que no, que no quería ni siquiera hablar con el Partido Popular. Yo creo que es un error, también lo dije el primer día. Es verdad que nuestros votantes han sufrido mucho estos 4 años, ¿no? Y se han sentido atacados en la esencia de nuestros principios, ¿no? Los derechos laborales, los derechos individuales. Esto es una cosa que los socialistas defendemos y que entendemos que estos 4 años se han visto cercenados, ¿no? Entonces tú no le puedes decir a nuestros votantes vamos a buscar una gran coalición, porque es que les suena fatal. Pero de ahí, entre vamos a buscar una gran coalición y no voy a hablar con el PP, hay un montón de campo donde uno podría haberse situado, para mi gusto, de manera más inteligente. Es decir, sí, claro que podemos hablar con el PP, pero primero, no con Rajoy. El amigo de Bárcenas, el amigo de Camps, el amigo de Mata, el amigo de Rita, te quiero un huevo Ruth, en fin, este no. Que venga otro, que al menos, si no está salpicado de la corrupción, por lo menos no estuviera en el medio de todos los fregados, que es que Rajoy donde pone el ojo pone el imputado. Bien, este que no venga, que venga otro. Y luego, con estas condiciones, para sentarnos vamos a la reforma laboral, que no hay que quitarla entera, pero habrá que tocar algunos puntos que son muy sangrantes. La ley de educación, que no la quiere nadie, que se pusieron de acuerdo todos los partidos antes de las elecciones en que la iban a derogar, pues véngame usted con ella derogada o por lo menos con voluntad de derogarlo. 4 o 5 cosas más y yo con esto me siento a hablar. Y claro, entonces diría al PP, hombre, ¿cómo me voy a sentar? Bueno, pues es que esto es lo que tiene negociar. Es que tú quieres mis votos y a cambio de mis votos me tienes que dar algo. Y esto sí que lo hubieran entendido los votantes socialistas. Pero claro, dices que no el primer día rotundo y tajantemente y te cierras 1000 puertas. Y además le das la excusa al PP para que ahora sí, pero sean ahora unas va víctimas. Pedro Sánchez y le convoca a él, después de haber dicho 17 veces que no, le convoca a Mariano Rajoy a hablar en el Congreso como un candidato más, tampoco obviando, por ejemplo, que es presidente del gobierno en funciones. Bueno, también te digo una cosa, ahí es que Rajoy ha sido muy torpe en mi modo de ver las cosas, porque... Pero Rajoy ha aceptado esa reunión, ahora dice que el miércoles no puede, pero bueno, acepta. Pero renunciando al encargo del rey, Rajoy se quita del medio en su estrategia esta tan gallega que él lleva, ¿no? De estar pero no estar, ¿no? Y de no hacer nada y esperar que los acontecimientos se solucionen solos, que no le ha ido mal hasta ahora, por eso yo entiendo que él siga con su técnica, ¿no? Pero se quita él del medio de manera absurda y le deja a Sánchez todo el protagonismo. Y claro, ahora Sánchez es que es normal que le tenga que llamar como ha llamado a los demás, porque es el que tiene el encargo del rey de formar gobierno. Pero es un encargo al que ha renunciado Rajoy. Y dice Rajoy, he renunciado porque no tenía apoyos. Tampoco los tiene Sánchez. Tampoco los tiene. Si a Sánchez también le han dicho que no. Le dijo que no Ciudadanos si venía Podemos, le dice que no Podemos si viene Ciudadanos, sin unos y otros no llegan. Bueno, Rajoy lo que dice es que sin el Partido Socialista él no tiene suficientes apoyos. Bueno, pero necesitaría por lo menos una abstención del Partido Socialista, o parte del Partido Socialista. Tú acepta el encargo del rey, quédate con el foco, quédate con el micrófono y empieza a lanzar propuestas, que es lo que yo te digo. Y propuestas las que crea conveniente el Partido Popular, pero de las que yo últimamente en tertulias he estado con miembros del gobierno y con expresidentes autonómicos y todos hacen un montón de propuestas. Pues ¿por qué no las ha hecho Rajoy? ¿Por qué no ha ofrecido Rajoy eso, no? Vamos a reformar la Constitución en los puntos que sean coincidentes entre todos y defendiendo sin ninguna duda, porque el PSOE en eso no tiene ninguna duda, la unidad de España. Pero podemos reformar otras cosas que no están bien, que nuestra Constitución, la alemana tiene 56 enmiendas, la estadounidense se ha enmendado un montón de veces. ¿Por qué no vamos a enmendar la española, que lleva 40 años, que solo se ha tocado en 2010 para el artículo 135? Yo creo que no pasa nada. Nos podemos sentar y mejorarla. No mejorarla para que los catalanes se queden. Esto es otra cosa, ¿no? Yo chantajes catalanistas no acepto. Me refiero a mejorarla para que todos los españoles estén mejor. Y ahora mismo es verdad que el Estado autonómico tiene muchas disfunciones que habría que arreglar, ¿no? Si no con esto que llaman el federalismo, pues sí con una reestructuración de las autonomías, porque hay duplicidad de competencias, porque la Constitución no pensó este Estado autonómico. Lo que pasa es que se ha ido vaciando las competencias de Estado y dándolas completamente a las autonomías. Se ha visto que parte de ellas no tiene sentido que las tengan las autonomías. Hay autonomías que quieren devolver competencias. Yo recuerdo aquí a Esperanza Aguirre diciendo que devolvía la justicia al Estado que no la quería, porque claro, cuesta dinero y es un lío. Entonces, pues todos nos podemos sentar todos y arreglarlo.
Pero Martu, sobre esto que estás diciendo de los independentistas, ¿cómo verías que al final, si saliera ese pacto que tú ves tan difícil del PSOE con Podemos, no sería suficiente? También haría falta el apoyo del PNV, que ya está diciendo que ellos pedirían una ley de consultas, por lo menos, como en Cataluña, y la abstención de Esquerra Republicana y del nuevo partido de Convergencia y Unión, Democracia y Libertad. Eso contraviene totalmente la resolución del Comité Federal del PSOE. El Comité Federal del PSOE dejó muy claro una doble posición, que ya he dicho que yo no comparto, pero es la de mi partido: no al Partido Popular, no ni por activa ni por pasiva al independentismo. De manera que eso contravendría, y bueno, nosotros tenemos normas internas para que las resoluciones del Comité Federal se cumplan. Entonces, bueno, yo creo que no llegaremos a eso, pero por eso yo creo que... ¿Provocaría una ruptura fuerte en tu partido? Bueno, porque claro, Sánchez dice esto lo voy a consultar con las bases, con los militantes. Esta es otra, ¿no? Estas son de las cosas que a mí me indignan, ¿no? A mí me indignan. O sea, va a consultar con las bases este pacto que no se sabe muy bien cómo va a ser, que no nos va a preguntar ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero las bases de Madrid elegimos unos representantes y se nos pasó por la piedra a todos. No, se cargaron a Tomás Gómez, disolvieron su ejecutiva, disolvieron su comité regional y nos pusieron en gestora. Y habíamos dicho democrática y libremente lo que queríamos. Luego las bases somos importantes a ratos. Y además es algo que con Pedro Sánchez de las bases importan según convenga según Pedro interesa Sánchez. que las bases opinemos o no, porque estoy poniendo un ejemplo claro en que las bases no deberíamos de interesar, ¿no? Pero es que además de cargársele al candidato al secretario general de Madrid, por ejemplo, también se declaró no idóneo al candidato de Parla. El candidato de Parla acudió a los tribunales, diciendo que él había sido elegido en primarias, con urna, con votos, con todo, por sus compañeros de agrupación. Y el abogado del Partido Socialista, está grabado, no me invento nada, en ese juicio explicó que las primarias eran mera distracción para la militancia, porque las decisiones, según los estatutos, las toma el Comité Federal. Que es verdad, por otra parte, que es verdad que el Comité Federal tiene la última palabra. Pero si el representante de Pedro Sánchez en un juzgado dice que las primarias son mera distracción para la militancia, comprenderás que yo esta consulta no vinculante me la crea todavía menos. Me la crea todavía menos, ¿no? Esto es una huida hacia adelante por seguir, porque en aquel Comité Federal se decidió que el Congreso, en el que se cambia la dirección, porque Pedro Sánchez fue elegido de manera extraordinaria, en un Congreso extraordinario, con un mandato que ya ha expirado, de manera que había que convocar un Congreso ordinario para 4 años más, ahora, ¿no? Entonces, él quería que ese Congreso fuera en septiembre, en julio, en fin, después de formar gobierno el que fuera, y la mayoría del Comité Federal le ha impuesto que sea el 8 de mayo, ¿no? Para que no se hablara de eso, pues se acordó de los militantes, ¿no? Que a veces estamos y a veces no. Bueno, estás haciendo un retrato del secretario general de tu partido, de Pedro Sánchez, con el que ya hemos dicho al principio eres muy crítica, como un auténtico superviviente, ¿no? Como una persona que parece que lleva la muerte en los talones y va superando obstáculos a ver si se libra, ¿no? Yo también creo que eso es un error por parte de aquellos que no... Yo desde el principio no apoyé a Pedro Sánchez, yo apoyé a Eduardo Madina, le eligieron secretario general, la mayoría de mi partido manda, y desde entonces, bueno, yo cuando me ha gustado el secretario general, lo he dicho, hizo un debate sobre el Estado de la Nación brillante, hizo un pacto propuso el pacto antiyihadismo que le convirtió en un hombre de Estado, y luego, en lo interno, pues ha hecho dejación de funciones en César Luena, que creo que está haciendo, bueno, yo le llamo el justiciero porque ha ido ajusticiando a todos aquellos contrarios a su opinión, ¿no? Entonces yo en lo interno soy muy crítica con él y querría tener otro secretario general, por supuesto que querría tener otro secretario general. Y además soy de los pocos en mi partido que cree que no pasa nada porque el secretario general sea uno y el candidato presidente sea otro. No pasa nada. Eso de la bicefalia que les aterroriza a muchos en mi partido, ¿no? Bueno, no ha dado muy buen resultado en tu partido en cuando realidad, ha ocurrido solo, eso, ¿no? Solo una vez. Joaquín Almunia y Josep Borrell. Solo fue una vez, duró unos meses y eso no es un ejemplo de lo que sería una bicefalia razonable, ¿no? Eso fue una lucha interna que Borrell no acabó de concretar, ¿no? Porque eso lo explica muy bien Alfonso Guerra en sus memorias, ¿no? Si Borrell al día siguiente de ganar esas primarias, contra todo pronóstico, pide un congreso, gana el Congreso, es el secretario general y no le tose nadie, ¿no? Pero esto sería distinto, ¿no? Si de verdad decidimos que el Partido Socialista
necesita un secretario general que se ocupe del Partido Socialista, que hay mucho que hacer, que nosotros somos una organización que tiene 137 años de historia prácticamente, pero que puede desaparecer, no pasa nada. O sea, quiero decir, la historia se escribe y se desaparece. ¿El Partido Socialista puede desaparecer? Sí, podría desaparecer. Quiero decir, no nos tenemos, porque hay muchos que dicen, no pasa nada. No, sí, mira, somos una organización con cada vez menos Pero me militantes. estás diciendo que podría desaparecer a nivel electoral fagocitada por Podemos, por ejemplo. No solo fagocitada por Podemos, sino por las circunstancias económicas. Nosotros tenemos una militancia menguante, graves problemas para llevar a fin de mes, ¿no? La financiación de los partidos, cuando lo haces legal, pues es exigua en España. Y entonces las campañas electorales cuestan mucho dinero, las sedes cuestan mucho dinero. Entonces todo eso requiere tener una masa de militantes amplia. Y no solo no la tenemos amplia, sino que va menguando, ¿no? Entonces yo creo que alguien debería plantearse que hay que volver a impulsar el Partido Socialista independientemente del gobierno, independientemente de no como un instrumento para gobernar, sino como un instrumento de transformación social que es para lo que nació. Y devolver protagonismo a las casas del pueblo, y hacer pedagogía y formación, en fin, para lo que nació el PSOE. Y eso necesitamos un secretario general que se dedique a eso a tiempo completo. No pasa nada porque haya luego otro compañero del partido, o compañera, a mí me da igual, que sea presidente del gobierno, si gana las elecciones o si forma gobierno, y se dedique a gobernar. Y a veces los intereses de un socialista como presidente del gobierno, en el caso, por ejemplo, se ve claramente de Zapatero en 2010. Zapatero en 2010 hace algo con el que el Partido Socialista no está de acuerdo, pero era necesario para que no nos rescataran, ¿no? Si hubiéramos tenido otro secretario general, pues se hubiera oído otra voz. Zapatero hubiera hecho lo mismo, porque creía que era lo que tenía que hacer. Pero el Partido Socialista como tal hubiera dicho, no, con esto no estamos de acuerdo y a lo mejor no estaríamos hoy donde estamos. Por eso te quiero decir que no hay nada malo en ello. Vamos a situarnos, Martu, en el escenario ese que tú pronosticas. Fracasa el intento de Pedro Sánchez. Es lo que tú pronosticas, que fracasa ese intento de llegar a un pacto con Podemos. Sí, no quiere ni PP ni Podemos. No quiere, porque Podemos no quiere, en el fondo no quiere, lo que quiere son elecciones. Y entonces nunca va a pactar con Pedro Sánchez. Vamos a situarnos en ese escenario que tú pronosticas. ¿Qué pasaría con Pedro Sánchez? Pues mira, el 8 de mayo va a haber congreso. No para elegir candidato, sino para elegir secretario general. Yo ahí apostaré por otra persona si se presenta otra persona, porque no me gusta como secretario general Pedro Sánchez. Pero creo, sinceramente, que de estos días, de este papel en las negociaciones, la figura de Pedro Sánchez se está viendo reforzada. Entonces, a mí no me parecería mal que teniendo otra estructura, otro secretario general y otra ejecutiva, ¿no?, que se ponga manos a la obra, lo que te he dicho, volviera a repetir como candidato Pedro Sánchez. No me parece mal. De hecho, en estos días está haciendo un papel rentabilizando lo que es el programa socialista. Este mismo documento que hoy aplaude todo el mundo con furia, lo ha conocido la gente porque él ha aceptado el encargo del rey y se ha remangado y se ha puesto a trabajar para formar gobierno. Sí, y esto hay que aprovecharlo, porque los ciudadanos están viendo lo que propone el PSOE, porque en campaña está claro que nadie se lee los programas, porque si no, no estarían hoy sorprendidos. Bueno, pues vamos a aprovechar que hoy sí se lo están leyendo y pues vamos a hablar de nuestro libro. Este es nuestro programa socialista y de cara a unas nuevas elecciones, si hay nuevas elecciones, que nosotros no queremos, porque si hay algo claro es que Pedro no quiere nuevas elecciones, con lo cual nadie podrá acusarle en las nuevas elecciones de no haberlo intentado. Por tanto, yo creo que es el candidato que sale con mejor impulso, ¿no? Y además, le ves de nuevo de candidato. Yo no veo por qué no. No veo por qué no. De todos modos, en nuestro partido somos así de democráticos, lo elegiremos todos los militantes. Elegiremos al secretario general todos los militantes y elegiremos al candidato todos los militantes. En dos procesos parecidos pero distintos, ¿no? Uno es el Congreso. Bueno, sois democráticos, como tú dices, hasta que dejéis de serlo, como pasó en Madrid, ¿no? El partido es democrático. Otra cosa es que luego alguien decida autoritariamente cargarse una dirección democráticamente elegida, ¿no? Eso es una anomalía. Eso fue lo que hizo Pedro Sánchez en tu federación. En Madrid. Pero eso es una anomalía, porque los estatutos del partido son muy democráticos y hasta la fecha nunca había sucedido, ¿eh? Jamás se había disuelto, por ejemplo, un comité regional en toda la historia del partido, como se hizo en Madrid, ¿no? Con lo cual, yo no voy a hacer de la anécdota la categoría, ¿no? Yo creo que mi partido es ahora mismo el que tiene mejores instrumentos democráticos, muy mejorables, pero mejores que ningún otro partido. De hecho, el 8 de mayo vamos a votar todos los militantes para elegir al secretario general y tendremos que volver a votar para elegir al candidato. O sea que... Y el papel de Susana Díaz, con el poder que tiene, pues no es un poder gratuito, es que controla la federación más potente dentro del Partido Socialista. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le está dejando hacer, ¿no? A Pedro Sánchez le está... Mira, Susana ha ganado 4 elecciones. Le está dando rienda, ¿no? A ver, Susana ha ganado 4 elecciones, las 4 últimas que ha habido. La única que ha ganado 4 elecciones, las 4 últimas que ha visto. Bueno, Susana y Fernández Vara en Extremadura, ¿no? Pasa que en Extremadura no ha habido 4, ha habido una menos. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que si tú tienes más votos que nadie, más afiliados que nadie,
más apoyo social que nadie. Dentro del Partido Socialista, tu voz debe ser importante. Tu voz debe ser importante. Como la es también la voz del compañero Javier, de Asturias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha ganado elecciones, porque ha gobernado en Asturias y porque lo ha hecho en un escenario muy difícil, con una doble derecha, el Foro y PP, y con Podemos haciendo la pinza. Y ahí está, dando ejemplo de que se puede hacer socialismo incluso en las peores condiciones, ¿no? Entonces, estas voces es normal que al día siguiente de las elecciones salieran diciendo, por favor, no hemos hecho historia. Bueno, sí, hemos hecho historia de la mala, porque hemos sacado el peor resultado de nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Dirección Federal reaccionó muy mal, ¿eh? La noche de las elecciones ni puedes dar saltos, ni puedes darte palmadas en la espalda, ni celebrar nada. O sea, de hecho, cualquiera en el lugar de Pedro Sánchez hubiera asumido responsabilidades y hubiera dimitido. O por lo menos hubiera puesto el cargo a disposición del Comité Federal, que luego a lo mejor... que haber hecho eso Pedro Sánchez el día de las elecciones. Yo lo hubiera hecho, lo hizo Rubalcaba con muchísimo mejor resultado en las europeas, con lo cual... Y eran unas europeas, no era su cabeza. No. Es que su nombre, él se presenta por Madrid y su nombre ha quedado cuarto en Madrid, donde él se presenta. Quiero decir, nosotros en Madrid estamos al borde de la extinción. Hemos sacado 6 diputados, de los cuales 2 ni siquiera son militantes del partido. Es que esto hay que mirarlo, ¿no? La primera socialista madrileña iba a la número 8 en la lista. No hay ninguna mujer socialista madrileña en el Congreso de los Diputados. Estos son responsabilidades de Pedro, no son mías. Yo no lo he elegido. Porque a nosotros no nos preguntaron. Bueno, pues ahí está Martu Garrote, se nos ha acabado el tiempo ya. Muchas gracias por tu análisis. Esperamos contar más veces contigo si te parece bien. Gracias. Gracias a ti. Este ha sido el análisis político. Martu Garrote, como han visto, socialista del PSOE, convencida de la Federación Socialista Madrileña, del Partido Socialista Madrileño, pero también muy crítica con la actual línea de Pedro Sánchez. El tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque llegan ahora las noticias. Hasta ahora.